Hola, buenas tardes, soy Salvador Contreras y vamos a iniciar el estudio de la fisiología humana con el aparato cardiovascular. El tema de hoy es el músculo cardíaco, el corazón como bomba y la función valvular. Bueno, la función del corazón como bomba es impulsar la sangre a todos los órganos de la economía. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de dos circulaciones, lo que va a ser la circulación o circuito menor y la circulación o circuito mayor. Bueno, la circulación menor, su objetivo va a ser llevar la sangre a los pulmones para que aquí haya el intercambio gaseoso de dióxido de carbono por oxígeno y oxigenar la sangre. Y de aquí, del corazón izquierdo, es llevar la sangre pues al resto de la economía para que haga su intercambio gaseoso a nivel de los capilares, a nivel ya de lo que son los tejidos. Bueno, el corazón se va a ubicar dentro de la cavidad torácica, se va a ubicar en lo que va a ser el mediastino medio e inferior. Como relaciones importantes vamos a ver que se va a encontrar entre los dos pulmones, donde va a dejar por ahí algunas impresiones sobre la forma del corazón. Se va a encontrar por detrás de él lo que va a ser el esófago, los cuerpos vertebrales torácicos. En la parte anterior se va a encontrar lo que va a ser el esternón, el timo en los niños. En su parte inferior pues se va a encontrar sobre lo que va a ser los diafragmas, en lo que va a ser la fobia central de los diafragmas, va a ser el pericardio ahí se va a adosar, se va a pegar. Y se va a encontrar pues debajo de los grandes vasos, de la bifurcación de la tráquea, etcétera. Aquí pues estamos viendo una tele de tórax, una proyección anteroposterior y aquí vemos una placa lateral para explicar esas relaciones. Bueno, un poco de anatomía para recordar sobre el corazón. El corazón va a ser dos bombas, una bomba derecha y una bomba izquierda. A su vez va a estar conformado por diferentes cámaras, lo que va a ser las aurículas y los ventrículos. Las aurículas en número de 2, al igual que los ventrículos en número de 2. La primera de ellas, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, va a ser la aurícula derecha. La aurícula derecha va a ser el lugar de más baja presión de todo el sistema. Aquí van a confluir las grandes venas, que va a ser la cava superior y la cava inferior, así como la misma retorno venoso del mismo corazón por el seno coronario. Entonces van a llegar aquí a la aurícula derecha. De la aurícula derecha se van a ir al ventrículo derecho a través de más bien atravesando esta válvula que va a ser la válvula tricuspidia o aurículo ventricular del lado derecho. Esta cavidad en forma de media luna, que es el ventrículo derecho, su trabajo es impulsar la sangre a través del circuito menor o de la circulación menor para llevarla a los pulmones y se oxigene. Pues bueno, el ventrículo derecho va a impulsar la sangre a través de lo que va a ser la arteria pulmonar, la cual se va a bifurcar casi inmediatamente saliendo del corazón en una arteria pulmonar derecha y una izquierda, los cuales van a entrar por los cilios pulmonares y de ahí se va a ir bifurcando a través de los diferentes segmentos de los pulmones. Bueno, después de que hizo el intercambio gaseoso en los pulmones, esa sangre oxigenada va a regresar a través de 4 venas que van a ser las venas pulmonares, de las cuales 2 van a ser superiores y 2 inferiores, 2 derechas, 2 izquierdas. Van a llegar a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda van a pasar al ventrículo izquierdo, que va a ser la cámara más grande y más prominente de todo el corazón. De aquí, esta va a impulsar la sangre a través de lo que va a ser el circuito sistémico, venciendo las presiones de la válvula sigmoidea aórtica, y va a salir a través de la aorta. Aquí vemos la aorta ascendente, el callado aórtico y parte de la aorta descendente. Vemos también el tronco brachiocefálico derecho,
el cual se va a dividir en carótida primitiva derecha y subclavia derecha. Vemos también la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Muy bien. Bueno, el corazón va a tener diferentes capas, que de afuera adentro va a ser el pericardio, el miocardio y el endocardio. El pericardio va a ser aquella capa fibrosa que va a envolver al corazón, que lo va a proteger. Va a ser una capa de tejido conjuntivo que va a tener a su vez pues dos capas, perdón, que va a ser la capa parietal y la capa visceral. La capa visceral va a estar adosada al corazón, pegada al corazón, al miocardio, y la otra pues a la pared, lo cual va a dejar un espacio virtual en el cual va a haber un poco de líquido lubricante para que pueda el corazón contraerse y latir de una manera eficaz. Bueno, sus relaciones pues ya las vimos en la imagen anterior. Bueno, aquí vemos un corte histológico de lo que va a ser el miocito, la célula muscular miocárdica. Como vemos, va a tener una forma bifurcada, antes le llamaban una forma apantalonada, lo cual ya no se utiliza, va a ser una célula uninucleada que va a tener un núcleo grande, hipercromático. Como vemos aquí, también va a tener unas separaciones celulares que van a ser los discos intercalares o línea Z, las cuales van a tener importancia porque van a permitir una difusión facilitada, una difusión libre de iones entre una célula y otra en manera transversal. De ahí que el impulso se va a transmitir sin ningún tipo de obstáculo entre las células miocárdicas, y por lo tanto se habla de que cuando se contrae el corazón, se empieza a contraer alguna célula, va a pasar rápidamente ese impulso y se van a contraer todas las demás. Por eso dice que el corazón es un sinsitio. Muy bien, la unidad básica de la célula miocárdica va a ser la miofibrilla. Y de la miofibrilla, la unidad funcional, la unidad más pequeña, va a ser la sarcómera, la cual va a medir aproximadamente de 2 a 2.5 micras. Como vemos, va a tener diferentes zonas. Va a tener lo que van a ser las bandas I o bandas claras, las bandas A o bandas oscuras, donde en las bandas I solamente va a haber principalmente miocina, actina, perdón, y en las bandas oscuras va a haber tanto actina como miocina. Vamos a ver la zona H, donde solamente va a haber miocina. Aquí, ilustrándose en color azul, va a ser lo que es la actina. Y vemos sus relaciones a la hora de contraerse, como estas cabecitas se van a juntar aquí y van a hacer un movimiento de remo. Va a haber diferentes proteínas contráctiles. Una de ellas va a ser la tropomiosina, la cual va a formar el 10% de todo lo que va a ser la masa muscular. Esta proteína va a ser reguladora de la contracción cardíaca y se va a enrollar en las cadenas de actina. Como nosotros vemos, va a haber dos cadenas de actina y son estas de color como cafecito, y la tropomiosina va a ser esta hebrita azul que se va a enrollar entre estas. Va a haber también otras moléculas que van a ser la troponina. Estas van a ser reguladoras del calcio y van a ser estas que vemos aquí. Va a haber tres troponinas. La troponina C, la cual se la van a poder unir, como vemos aquí, dos moléculas de calcio. La troponina T, la cual se va a unir a la tropomiosina, que va a ser esta de aquí, esta grande. Y la troponina I, la cual va a tener un efecto inhibidor para la contracción. Por lo tanto, cuando el corazón se está relajando, está en diástole, va a haber algo que la va a impedir contraerse,
y va a ser un complejo llamado complejo troponina T, tropomiosina, troponina I, que sería este de aquí. Entonces, la troponina I, al estar unida a la troponina T y a la tropomiosina, va a hacer que no se pueda unir la cabeza de la miosina con las cadenas de actina y por lo tanto no va a haber contracción. Pero entonces esta va a ser dependiente de calcio. El calcio puede desplazar a la troponina I y de hecho es lo que sucede cuando va a haber la contracción cardíaca, o sea en la sístole, después de que ya se hizo la despolarización de la célula cardíaca y hubo entrada masiva de calcio tanto de los túbulos transversos o transversales como del mismo retículo endoplásmico. Perdón, estoy un poco malo. Va a haber una entrada dentro de la célula de calcio. Entonces este calcio va a desplazar la troponina ahí y por lo tanto va a liberar ese complejo troponina T-tropomiosina y ahora sí va a dejar que se una ese calcio se va a unir, va a desplazar la troponina ahí, va a hacer un cambio en su estructura, como vemos aquí, este pequeño movimiento sutil como que destapa el lugar donde se va a unir la cabeza de la miosina y ahora ahí se puede dar lo que va a ser la contracción. Bueno, para que se lleve a cabo la contracción se van a necesitar también otras cosas. ¿Cuáles son? Bueno, primero lo que va a ser la ley de la longitud-tensión, que va a hablar pues básicamente de la precarga, la cual nos va a decir que a mayor longitud en diástole, mayor va a ser la contracción en sístole. O sea, a mayor grado de estiramiento, mayor va a ser la fuerza de contracción. Esa va a ser la primera ley o ley de Starling de la precarga en la miofibrilla. La segunda ley o la curva fuerza, velocidad o la ley de la poscarga nos va a hablar básicamente de lo mismo, nada más que nos va a decir que cuando le pongamos un peso aquí, que le pongamos un peso en este punto a la miofibrilla, va a contraerse menos efectivamente. ¿Qué importancia tiene esto? De ahí que cuando una persona que ha tenido hipertensión arterial sistémica durante mucho tiempo, la miofibrilla empieza a no poder vencer esa poscarga tan pesada que tiene y por lo tanto va a disminuir su trabajo cardíaco, su contracción. ¿Sí? Y la tercera, que va a ser el estado contráctil intrínseco de esta célula, miofibrilla. ¿Qué quiere decir? Que todas las partes deben trabajar armónicamente como un sistema, que todo debe estar bien estructurado, bien hecho, porque si algo de esto falla a nivel estructural, va a fallar a nivel funcional. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poco sobre lo que va a ser ese potencial de acción del músculo cardíaco. El potencial de acción del músculo cardíaco va a constar de 5 fases. La fase 4, la fase 0, la fase 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? El potencial de acción de reposo, el potencial de membrana de reposo del corazón va a ser de menos 85 milivolts. Entonces, aquí va a haber un intercambio continuo, como en el resto de las células, de potasio por sodio. Entonces, cuando se activan las células P o las células del marcapaso fisiológico del nódulo sinusal, va a haber una entrada rápida de sodio por los canales rápidos de sodio y esto nos va a dar lo que va a ser la fase 0 o fase ascendente rápida de el potencial de acción del músculo cardíaco. Después estos se van a cerrar súbitamente y va a haber una caída de ese potencial de acción, va a haber una repolarización parcial. Pero inmediatamente de que sucede esto, se van a abrir lo que van a ser los canales lentos de calcio-sodio. Entonces,
estos van a formar lo que va a ser la meseta del potencial de acción o la fase 2. Después de que después de que se abren los canales, van a cerrarse en algún tiempo, y al cerrarse estos van a dejar ahora sí que el potasio entre dentro de las células. ¿Por qué? Porque cuando se activa este canal, estos canales van a hacer que disminuya hasta 5 veces lo que va a ser la entrada de potasio. Entonces, al cerrarse, ahora sí va a haber una entrada de potasio adecuada para que se vaya repolarizando, volviendo a su valor negativo, y otra vez esté en la fase 4. Ok. Este proceso de despolarización, como todos, va a tener un periodo refractario en el cual no va a poder volver a contraerse, ¿sí? Entonces, como les decía, en este periodo refractario no va a poder contraerse, y va a durar en las aurículas 0.15 segundos y en los ventrículos de 0.25 a 0.30. Bueno, la duración de esta contracción va a ser 15 veces más duradera que la del músculo esquelético. ¿Por qué? Simplemente por esta meseta que se encuentra aquí, ¿sí? Ahora, la velocidad de conducción de estas células, de este potencial, va a ser de propagación, va a ser de 0.3 a 0.5 metros por segundo. Como vemos, una velocidad bastante rápida. Por eso, cuando se empieza a contraer una parte del corazón, se va a contraer todo, ¿sí? Aquí vemos cómo es que se lleva a cabo esa difusión de los iones dentro de la célula, de dónde vienen. Cuando un potencial de acción se ha activado, lo que va a hacer es que va a mandar esa señal por todos los túbulos T, los cuales van a activar los canales del calcio y van a entrar dentro de la célula. Ya estando aquí dentro de la célula, también a su vez se van a activar los canales de calcio que se encuentran en el retículo sarcoplásmico. Entonces se va a juntar el calcio tanto extracelular como intracelular, los cuales, como les decía, van a desplazar la troponina inhibitoria y van a dejar que se pueda acoplar las cabezas de miosina con las cadenas de actina y por lo tanto llevar a cabo la contracción. Como ustedes ven, este proceso va a ser dependiente de ATP, va a ser dependiente de oxígeno, va a necesitar energía para poder hacerlo. Por otro lado, el proceso de relajación ulusitrópico nos va a hablar de que después de que se llevó a cabo la contracción, se va a liberar de nuevo el calcio de los complejos de calcio-calmodulina, y por medio de una bomba de ATP de calcio va a meter cierta cantidad de calcio dentro del retículo sarcoplásmico como estaba originalmente, y también por medio de una bomba sodio-calcio va a sacar el calcio de dentro de la célula y va a meter sodio del líquido extracelular, y obviamente queremos que se repolarice esa célula, por lo tanto tenemos que sacar también al sodio, y el sodio va a ser sacado de dentro de la célula por medio de una bomba de ATPasa de sodio-potasio. Bueno, llegando a este punto tendremos que hablar de lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está definido como la serie de fenómenos, ya sea auditivos, motores, eléctricos, etcétera, que se van a encontrar entre un latido y otro latido, ¿sí? En este diagrama que tenemos aquí vamos a tratar de explicar completamente este ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, ¿cuándo va a iniciar? Va a iniciar cuando haya ese potencial de acción de despolarización de los ventrículos. Aquí va a iniciar verdaderamente el ciclo cardíaco.
Entonces, cuando sucede esto, va a activar ahora sí a la célula de los miocitos de los ventrículos. ¿Y qué va a pasar? Van a iniciar a contraerse, se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares y va a comenzar lo que va a ser el periodo de contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a contraer, pero no se van a abrir las válvulas sigmoideas y por lo tanto no va a haber una salida de sangre, solo va a aumentar la presión y sería esta fase que tenemos aquí. Entonces, cuando se vence la presión diastólica de la aorta, va ahora sí a abrirse y va a haber un periodo de eyección, el cual se va a dividir en 3 tercios, 3 partes. En la parte número 1, que va a ser el periodo eyectivo rápido, en el cual se va a expulsar hasta el 70% del volumen telediastólico. Entonces, en los otros tercios restantes, pues va a salir lo que nos quedó, que iba a ser el otro 30%. Al ocurrir esto, va a empezar de nuevo a caer la presión dentro del ventrículo y cuando llega a la presión de 80 de caída, pues va a hacer más la presión fuera del sistema o en las arterias y por lo tanto va a cerrar súbitamente a las válvulas sigmoideas y luego va a seguir relajándose ese ventrículo en el cual no va a haber movimiento de fluido sanguíneo y por lo tanto va a ser el periodo de relajación isovolumétrica. Cuando esa presión empieza a caer y cae hasta por debajo de las presiones auriculares, entonces se van a abrir las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Y van a dejar que empiece el llenado ventricular. El llenado ventricular también va a constar de 2 fases, que va a ser el llenado ventricular rápido y el llenado ventricular lento. El llenado ventricular rápido va a aportar el 80% de toda la sangre que va a entrar al ventrículo en su relajación. Y el último tercio va a aportar solamente el 20%, que va a ser cuando se va a contraer las aurículas. Entonces, las aurículas, al hacer estos cambios de presión por los llenados, va a mostrar 3 muescas en lo que va a ser la gráfica de la presión auricular. La muesca A, que va a ser propiamente la de contracción auricular. Como ustedes vemos, es en el tercio más tardío o en el distal y va aquí a marcar una muesca. Luego va a marcar otra muesca que va a ser la muesca C, la cual va a ocurrir, como vemos, cuando está el periodo de contracción isovolumétrica ventricular. Entonces, ¿cómo es que está dada? Pues está dada porque al contraerse tanto los ventrículos van a empujar las válvulas auriculoventriculares con una fuerza que pueden llegar a protruir un poco hacia las aurículas y va a reflejar esa muesca. También va a presentar la onda V, que esta va a ser por el flujo lento de sangre hacia las aurículas, que va a estar ocurriendo mientras ya se está relajando todo el sistema. Va a empezar a entrar sangre dentro de las aurículas, ¿sí? También podemos ver los cambios del volumen ventricular. Vamos a tener principalmente 3 volúmenes. Perdón. 3 volúmenes. El volumen telediastólico, que va a ser el que se va a encontrar después
de que se ha llenado el ventrículo, ¿sí? Y va a ser de aproximadamente 110-120 mililitros. A la hora de hacer la contracción isovolumétrica no va a haber cambio en el volumen. Después, cuando ya se abren las válvulas sigmoideas, que van a ser la presión de 8 milímetros de mercurio en el sistema pulmonar y de 80 en el sistema sistémico, se abrirán y empezará la eyección de la sangre, que como vimos, los primeros 2/3 va a ser el rápido y va a expulsar el 70% de la sangre, y el otro pues va a ser el lento y solamente va a expulsar el 30%. Este volumen que vemos aquí va a ser el volumen sistólico, o sea, eyectivo, y va a ser aproximadamente 70 mililitros. Después va a quedar un volumen residual, ¿sí? Que va a ser el volumen telesistólico y va a ser aproximadamente 40 a 50 mililitros. Esto en un estado de reposo, que todos esos volúmenes pueden cambiar, más que nada el eyectivo y este de aquí, para aumentar su volumen hasta 4 a 7 veces más en cuanto al gasto cardíaco completo. Muy bien. Vemos aquí en las aurículas como el volumen va aumentando, se va llenando en la fase lenta, ¿sí? 80%, y luego en la fase rápida, fase rápida 80%, fase lenta 20%. También vemos aquí en este diagrama la relación con el electrocardiograma. Vemos la primera onda que se marca aquí, que va a ser una deflexión positiva, la cual va a corresponder a la despolarización auricular. Vemos aquí un pequeño segmento que va a ser el segmento PR o PQ, si es que hay Q, y va a corresponder a lo que va a ser el periodo refractario del corazón, o sea, el tiempo que va a tardar en llegar el impulso desde aurículas a ventrículos. Después, cuando llega a los ventrículos, va a iniciar el complejo QRS a despolarizar la célula miocárdica del ventrículo y va a empezar ahora sí la actividad mecánica. Cuando ha terminado de despolarizarse, va a repolarizarse y va a marcar lo que va a ser la onda T. Recordemos que el segmento ST va a ser dependiente de frecuencia, puede ser o más largo o más corto, dependiendo de la frecuencia cardíaca. Entre la frecuencia cardíaca sea más rápida, va a ser más corto. Entre más larga, baja frecuencia, más largo va a ser el segmento. También vemos la relación con el fonocardiograma, los ruidos. Vemos cómo el primer ruido va a corresponder al cierre de las válvulas auriculoventriculares, el segundo ruido al cierre de las válvulas sigmoideas, el tercer ruido que va a ser el de la contracción auricular, y también puede haber un cuarto ruido que va a ser el del llenado ventricular. También vemos cómo la sístole va a corresponder al espacio que hay entre el primer ruido y el segundo ruido, que va a ser la contracción. Y vemos que la diástole va a estar entre el segundo ruido y el primero, y van a dar entre ellos un gran silencio y un pequeño silencio. Para que el corazón haga todo esto de lo que hemos estado hablando, va a necesitar energía. ¿De dónde lo va a obtener? Preferentemente el corazón va a obtener su ATP de la oxidación de ácidos grasos. Del 70-90% de esa energía que obtiene va a ser de aquí, de los ácidos grasos, ¿sí? El resto lo va a tomar de lactato y de glucosa. El lactato, como vemos, pues se va a reutilizar, o que va a venir de lo que va a ser el metabolismo anaeróbico,
de los músculos. Puede ir tanto al hígado para la gluconeogénesis, puede almacenarse en el mismo músculo, que es lo que nos da pues, ese dolor cuando hacemos mucho ejercicio. Después de hacer mucho ejercicio nos da ese dolor por la acumulación de lactato, de ácido láctico, o puede ir al corazón para reutilizarse en el metabolismo del corazón. Recuerden que el corazón necesita de ese oxígeno y de esa energía, y tanto la fase sistólica como diastólica de contracción como de relajación son dependientes de oxígeno. Bueno, ¿cómo va a estar regulada esa capacidad de bomba del corazón? Algo tiene que haber que la esté regulando, no puede hacerse por sí sola, ¿sí? Entonces, vamos a tener que puede estar controlada por medio del mecanismo de Frank Starling. ¿Qué nos quiere decir el mecanismo de Frank Starling? Que toda sangre que llegue al corazón, el corazón la va a expulsar en cada contracción. O sea, que va a ser dependiente del retorno venoso. Entre mayor retorno venoso, mayor gasto cardíaco. ¿Cómo lo va a hacer? Pues aumentando el cronotropismo y el ionotropismo. O sea, la frecuencia de contracción y la fuerza de contracción. Y se fijan, esto sería como la traspolación de aquellas pequeñas leyes que hablamos a nivel de miofibrilla, ya a nivel de todo el corazón. También va a estar regulada por el sistema nervioso autónomo, en el cual tenemos el simpático, que va a estar dado por las cadenas simpáticas, torácicas, y el parasimpático por el nervio vago o neumogástrico. Ok, ¿qué va a hacer el simpático? Como vemos, el simpático va a inervar todo el corazón, desde sistema de conducción hasta masa ventricular y auricular. Por lo tanto, cuando hay una estimulación simpática o el simpático en su tono predomina al parasimpático, va a haber frecuencias cardíacas más altas y va a haber contracciones más efectivas con mayor fuerza de contracción, va a haber mayor velocidad de conducción, va a haber mayor vasomotropismo, mayor dromotropismo, ¿sí? Esta estimulación simpática puede aumentar lo que va a ser la frecuencia cardíaca hasta 100% más de lo normal. Por lo tanto, puede llegar a haber frecuencias cardíacas de hasta 200, 250 incluso latidos por minuto. En cambio, el parasimpático, como ustedes ven, tiene poca importancia a nivel de masa ventricular. Más bien tiene más efectos sobre el sistema de conducción, sobre los nodos. Entonces el parasimpático, cuando estimula, pues va a darnos una bradicardia o una caída de la frecuencia cardíaca por medio de la estimulación vagal, o bien solamente muy poca influencia sobre la fuerza de contracción. También tenemos que los iones, principalmente el calcio y el potasio, van a tener acción sobre la contracción, ¿sí? Ya vimos que el calcio lo que va a hacer es hacer que haya contracción, desplazar la troponina I, va a depender de su cantidad, la fuerza que va a tener el corazón para contraerse. Por lo tanto, si tenemos niveles elevados de calcio, puede ser que se prolongue la meseta y por lo tanto nos va a dar una contracción espástica, o sea, el corazón se va a poner duro y no va a relajarse adecuadamente. Y al contrario, si hay una disminución vamos a tener un corazón flácido, ¿no? Ahora, el potasio, como vimos, es el responsable de la repolarización. Por lo tanto, si tenemos más potasio, para que pueda desatarse el potencial de acción va a ser más difícil porque va a estar más negativo el interior de la célula, va a ser más difícil sacar tanto potasio, ¿sí? Por lo tanto nos va a dar una flacidez cardíaca. Y esto, cuando los valores se elevan 2 a 3 veces lo normal, quiere decir de unos 8 a 12 mil equivalentes por litro. Y también pues, nos va a dar una disminución de la frecuencia cardíaca, tanto así que puede llegar a darnos hasta algún tipo de bloqueo.
Otra de las cosas que van a influir en el bombeo cardíaco va a ser la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura va a aumentar el metabolismo de todo el cuerpo, incluyendo el del mismo corazón. Por lo tanto, las demandas de oxígeno van a estar elevadas. Por lo tanto, el corazón tiene que cubrir esa demanda mandando más sangre. Por lo tanto, se dice que por cada grado centígrado que se eleve la temperatura corporal, y acuérdense que la temperatura corporal central normal es de 36.4 grados centígrados más menos 0.4 grados centígrados. Entonces va a aumentar 10 latidos por cada grado centígrado. Entonces ustedes verán ahí que se aumenta, por ejemplo, 4 grados. Tenemos una temperatura de 40 grados centígrados, va a aumentar 40 latidos por minuto. Si decimos que lo normal es de 60 a 100 y basalmente tenía una de 70, pues va a tener hasta una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. Muy bien. Ahora, pues vamos a hablar de lo que va a ser, todo esto que estamos hablando va a influir en lo que va a ser el trabajo sistólico del corazón. Ese trabajo sistólico del corazón va a estar dado por dos grandes cosas. Lo que va a hacer el movimiento de la sangre venosa a la arterial y lo que va a ser la energía cinética que se va a necesitar para aumentar la velocidad de esa salida de sangre. Entonces el trabajo sistólico va a definirse como la cantidad de energía que es transformada en trabajo en un minuto. ¿Sí? Y vemos que el ventrículo izquierdo, más bien que el ventrículo derecho va a tener o va a constituir nada más una sexta parte de lo que va a ser el trabajo sistólico y el resto lo va a dar el ventrículo izquierdo. Y ya hemos hablado por qué, por la gran masa del ventrículo izquierdo y porque tienen que vencer presiones mucho más altas. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Espero les haya servido un poco. Vamos a seguir estudiando al corazón. Espero en estos días subir el siguiente video. Si les gustó, pues manita arriba y suscríbanse. Vamos a hacer que este estudio de la fisiología humana se vuelva algo divertido y espero les sirva de apoyo para su materia, para sus clases, simplemente para un repaso o un recordatorio a todos mis compañeros de la carrera. Gracias.